buenas noches. ¿Cómo les va? Querido auditorio, dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, que tan amablemente nos sigue todos los sábados. Espero que estén iluminados por estas Olimpiadas, que recuerden que esa es la etimología de la palabra olimpiada, la que ilumina. Bien, estamos aquí siempre, todos los sábados, para contestarles sus preguntas. Voy a dejar que mis colegas se presenten. Yo estoy entrenando para los 400 metros planos aquí entre los foros de Canal 22, pero bueno, además, como vengo tan relajado y sereno, estaba yo acordando así espontáneamente de que alguna vez Graham Greene se preguntaba qué es la literatura, para qué sirve la literatura, y se contestaba que la literatura es una forma de escapar, como ir a la guerra o ir a conocer Mau Mau, y se preguntaba después, ¿escapar de qué? Del aburrimiento, de la muerte. Nosotros esperamos que esta noche con nosotros y con los temas que tratemos logren escapar del aburrimiento. Hombre, ya si escapan de la muerte nada más por vernos, ya será una ganancia francamente enorme. Soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. Decía un proverbio chino, o dice más bien, que si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces para 2 lustros, planta árboles. Y si los haces para toda la vida, educa a una persona. Pues yo les recomendaría que hicieran planes para un año, para 2 lustros y para toda la vida, y así obtendrán todo. Pero de momento les pido que no hagan planes para los próximos 60 minutos y se queden con nosotros. Buenas noches, yo soy Laura García. ¿Qué tal? Buenas noches, yo soy Eduardo Casar. Estábamos aquí, Germán y yo, haciendo una apuesta para ver si nuestros corredores olímpicos, Nicolás y Laura, no, pero nuestra apuesta era más de verbalidad. Decíamos, yo sostenía que iban a venir muy cansados y que entonces no iban a querer casi hablar. Y Germán, por el contrario, decía que iban a venir muy entrenados en una gran pendiente y que no íbamos a poder frenar. No, yo quisiera que yo vengo muy contento y te pido que me ayuden a echarle montón a Laura hoy en la noche, porque yo estoy secuestrado con puras mujeres. Entonces, Sí, por favor, amigos claro. míos, Ahora me ayúdenme a que vean lo que se entiende, siente. Esa es la justicia poética que está aquí. Yo traigo una frasecita de Odisea Celitis, porque ahora andamos muy griegos, agriegados. Dice, si no tienes un pie fuera de la tierra, jamás podrás mantenerte sobre ella. Yo soy Eduardo Casar. Continuamos, ¿verdad? Continuamos, por supuesto. Y a propósito de estos temas tan trascendentes, hay algunas frasecitas que yo traía respecto a cómo la trascendencia está en la inmanencia. Partid un trozo de madera, dijo Jesús, y yo estoy ahí. Levantad una piedra y me encontrarás allí también. Evangelio según Santo Tomás, uno de estos famosos evangelios apócrifos. El tiempo es la imagen móvil de la eternidad. Platón, Timeo. Y el último, que probablemente es uno de los que más me gusta. La eternidad está enamorada de los resultados del tiempo. William Blake. Así nosotros estamos también enamorados de este presente inmediato. Bueno, vamos a leer las preguntas de ustedes. Miguel Romero nos pregunta del Distrito Federal que si podemos hablar sobre el origen de la palabra Europa. Ya hemos hablado de los continentes, pero pues el origen de la palabra Europa. Sí, Europa. Una vez se preguntaron sobre los continentes. Sí, sí. Laura contestaba sobre Asia y Europa, porque Europa es una península de la masa continental asiática, ¿sí? Aunque el Eurasiática. Al corte. Sí. Bueno, según lo que habían dicho la vez pasada, venía del término región, se refería a la región del sol poniente, a diferencia de Asia, que es la región del sol naciente. ¿Sí? Por ahí era la cuestión, ¿no? Por ahí, de origen semítico. que venía de un término asirio. Hay Probablemente. ahí una cuestión. Por ejemplo, el euro es no el euro de moneda, sino el euro de viento. Es un nombre de un viento, el viento noto también, ¿no? Y el prefijo eu es un prefijo, aquí en el caso de Europa no funciona como prefijo, pero es un prefijo el que tiene O a lo mejor eucaristía,
para A lo mejor decir sí. buenas gracias. Eunice tendrá que ver con... De nuevo. Eunice es la que vence bien, pero fíjate, La por que eso vence los bien. grandes modistas están en Europa, porque es Europa, es la buena ropa la que está en Europa. Ah, mira, nada más. Estuvo muy bueno. Bueno, ya que Nicolás dividió la palabra, también una etimología muy socorrida por los mitógrafos es que está precisamente como prefijo eu, rope. Eu en varias palabras griegas antiguas es amplitud, es grandeza, ¿no? Y por cierto que se encontraban antiguamente tres grandes divinidades griegas, que era Eurídice que quería decir amplio, amplia justicia, que era la diosa del inframundo, Eurinome, que era la diosa pelasga del cielo y de la tierra, que quería decir amplia digamos, control, amplio manejo, ¿no? Y la diosa, algo Eu también, ahorita se me está yendo. ¿Eu? Pero a lo que voy es que la diosa Europa era, por lo tanto, la de el amplio rostro, porque Rope es rostro. Y muchos dicen que se refería a la luna, que por lo tanto la palabra Europa originalmente era un nombre de la luna, de la No era que divinidad fuera de la medio luna. jetón. Eso te iba a decir, tenía la cara muy grande. Muy grande, claro, porque la luna dice Y que luego tiene a uno veces- cara de luna, ¿no? No, pero a veces sonreía y solamente se le veía la pura dentadura como al gato de Alicia en el gato País rizón. de las Maravillas, ¿no? Claro. Ahora, hay una Europa que dentro de la mitología, y sale en los poemas de Góngora, es raptada por Zeus. Claro, que Zeus esa se es convierte o se disfraza. No, se convierte en un toro. Se convierte en un toro, por no decir que se hace... También. Y de esa manera rapta a Europa. ¿Sí? Es el mentido robador de Europa, dice en Las Soledades Góngora, refiriéndose al disfraz. Y que ¿no? políticamente Europa además ha sido siempre muy controversial por todo este tema de fronteras. Nunca se ha sabido o nunca se ha sabido delimitar bien la frontera de Turquía es de aquí, es de allá, los estados rusos que hay ahora que se han dividido un montón, cuáles pertenecen a Europa del Este, dónde empieza Europa del Este, o sea, como que políticamente también ha sido un continente. Pues es que Medio conflictivo. hablando de continente, pues por eso, Por eso, Eduardo, la- siguiendo la línea de Nicolás de molestarte, pues No decía que importa, era una no importa. península, Es una sábado, península estoy asiática. dispuesta a eso. Bueno, Rolando Tavera y Mónica Barragán nos preguntan, ¿qué gracia tiene un tiro de gracia? Qué manera de preguntar. Híjole, qué pregunta, Dios mío. Poca. Pues para el que se lo dan, supongo. Bueno, puede que No, sí, puede ser puede que que sí, sí. sí tiene, Vamos yo a creo que ver, claro. todo depende de lo que se considere gracia. Gracia tiene un montón de significados y en el caso de tiro de gracia puede ser el que no está pensado por esa persona. Es decir, no se refiere a cosa chistosa. Un tiro de gracia es el disparo que se le da a alguien que está ya moribundo y que está agonizando y entonces como acto humano se le remata con un disparo para que ya deje de sufrir porque pues, ya no se va a salvar. De hecho, hay términos de tauromaquia que tienen que ver con eso. Sí, la puntilla, ¿no? Darle la puntilla a alguien, darle el bajonazo, que tiene que ver con un cuchillo, con la espada con la que se le da el remate al toro para que deje de sangrar y deje de sufrir, porque como ya no va a dar más espectáculo, digamos, al torero y a todo el público, pues mejor se le da el tiro de gracia, la puntada, Claro, la para que no puntilla, sufra, claro. para que deje de sufrir y bueno, Bueno, yo los digo que está caballos. bien por una cuestión práctica de que pase el siguiente, ¿no? Es que realmente lo del tiro de gracia es un galicismo, viene de coup de grâce, que significa exactamente eso, tiro de gracia o golpe de gracia, y viene del tormento de las ruedas. ¿Se acuerdan que en la Edad Media ponían a la gente en las ruedas y le daban vuelta a la rueda hasta les que tiraban. los Las desollaban? cuales, Cuando ya los veían muy malitos, les daban el tiro de gracia, y con eso ya terminaban su suplicio. Porque además, gracia, yo no sé exactamente el significado en tiro de gracia, pero gracia, por ejemplo, también significa, por ejemplo, el indulto o el perdón que da el Estado a alguien. O, por ejemplo, en el cristianismo significa también como un don gratuito que da Dios para alcanzar la gloria. Bueno, pero es la Entonces, misma puede raíz, ser ¿no? también como, bueno, pues
digamos que te Claro, aceleran. pero es la misma raíz que hablábamos de la diosa Gracia, de las gracias, ¿no? Del don de la divinidad, ¿no? Del don que daba la divinidad, y en ese sentido es un don gratuito, es algo que uno recibe, y en ese sentido pues también cuando te dan un tiro de gracia, pues sea lo que sea, te están Gracias. ayudando, Ahora, y por ¿de dónde viene? Gracias. Por Nicolás, supuesto. tú no aclaraste, ¿le daban el tiro de gracia mientras todavía seguía girando para ver si No, le bueno, atinaban? Ahí yo va de supongo que lo habrán El tiro de bala detenido. ahora de las Olimpiadas viene de ahí. Ahora, hay una novela de Marguerite Yourcenar, creo que es la segunda de ella, que se llama El tiro de gracia, que es una novela estupenda, una novela corta, muy política. Y que luego tiene también otros significados, la expresión, aparte de del disparo, pues se utiliza también, digamos, metafóricamente para anunciar la ruina de un negocio, por ejemplo, o Que ahora le sí dieron la el ruina. tiro de la puntilla. que Sí, le dieron así la como de puntilla, ya ¿no? le remataste y ya el negocio se fue a Que pique ya totalmente. no hay manera de salvarlo. Bueno, vamos a nuestra dichosa palabra de hoy. La palabra que tienen que adivinar para llevarse nuestros libros, estos que obsequiamos siempre en nuestro programa, es nombre del gorro de terciopelo negro y pasamanería o adornos de seda también, que van con él, que usan los toreros. Repito, nombre del gorro de terciopelo negro que usan los toreros. Bien, los libros que se van a llevar son estas crónicas escogidas de Guillermo Prieto, que agradecemos a la editorial Océano, este gran intelectual, poeta mexicano que tuvo un papel tan importante en la historia de fines del siglo XIX y que vivió tantos momentos tan trascendentes. Y esta obra también tenemos de lecturas mexicanas, Con él, conmigo, con nosotros tres, y De ausencia, estas dos obras de María Luisa Mendoza, la China Mendoza, que agradecemos a Conaculta, y de varios autores, una recopilación de obras de teatro infantil, Telón, Telonete, que trae unos también muy simpáticos dibujos, es de editorial Patria. Y tenemos, por supuesto, la revista El Huevo, que trae a Mónica Dion a pleno sol en la portada, y unos artículos sobre Pablo Rafael, una entrevista de José Saramago y a lo mejor algo más que nos quiera decir Nicolás. Pues es un número dedicado a la playa, ahora quedan todavía como 5 minutos de vacaciones, pero es un número de vocaciones, playeras que van desde Zipolite hasta Maracaibo hasta las playas soviéticas. Muy bien. Y también tenemos varios ejemplares de la revista Ciencias, de la UNAM, que también trae artículos muy interesantes sobre los nahuas, sobre los mitos y sobre algunas cosas de numerología. La dichosa palabra de hoy, recuerden, es nombre del gorro de terciopelo que usan los toreros, que avientan y que es importante que caiga boca abajo, ¿no? ¿Sí? Que es de ¿Por buena qué? suerte. Bien, Pues eso significa que va a vamos, tener una buena vamos a actuación. una entrevista en vista de que pues parece que hemos estado con problemas en nuestras Olimpiadas para sacarnos medallas. De cualquier manera, vamos a ver cómo en aquello de ser cirqueros somos bastante buenos. Bueno, en cuanto a la empresa nuestra, estuvo 20 años fuera de México, de 1926 más o menos hasta el 45, pero en general tuvo bastante éxito porque aún ahora, después de 50 y tantos años que regresó el circo a México, todavía se le recuerda en Sudamérica con cariño. Hay otras empresas mexicanas que están en el extranjero triunfando también, pero el artista mexicano, como artista, comenzando por mi padre, que está en el libro de Guinness por un ejercicio que realizó en Europa en el año 27. Muchos artistas han ganado, están en el libro récord también de Guinness, trapecistas sobre todo. Entonces, en ese ámbito de triunfar, los artistas mexicanos han sido distinguidos en el extranjero mucho, más que en México. En México no se les reconoce. El Circo Ataide, en sus visitas por allá, en aquellos tiempos, muchos presidentes de cada país asistieron en su momento al circo, de Colombia, de Venezuela, me acuerdo yo de Costa Rica, de Guatemala, incluso el famoso, porque sí es famoso, aunque sea no lo quiera mucho la gente, Anastasio Somoza estuvo en el Circo Ataide también.
su apodo. Es su apodo. Hay que preguntarle a la dichosa. Y los 10 Seguimos aquí en vivo en La Dichosa Palabra, hoy sábado. Y vamos a presentarles algunos modismos que nos han estado llegando. Les invitamos a que nos escriban con modismos que se digan en sus regiones, cualquier palabra, cualquier expresión que se diga en su región y que no se digan en las demás, pues escríbanos, llámenos y aquí se las haremos públicos para aprender un poquito más todos. Como este de Felipe Zavala de San Miguel Allende, en Guanajuato, que nos cuenta que un padre o una madre caminan en el campo donde hay muchas zarzas. La jovencita de la familia, que despierta a la vida, se sube la falda para no enredarse en las zarzas, entonces está poniendo muy bueno, pero el padre o la madre le dicen, baja la falda, niña, que la zarza no pica tan alto. No, pues de veras estaba despertando a todos. Estaba despertando, pero rapidito. El dicho se refiere a cualquier persona que pretende ejecutar una acción con un fin razonable, creyendo salirse con la suya, ya que realmente lo hace con intenciones perversas. Así que muchas gracias, Felipe Zavala, por compartirnos tu modismo. Y bueno, pues esperamos aquí todos los que nos quieran participar y compartir. Sobre todo son de estos así de las zarzas y de la falda y eso, pues se agradece. Este es de Guanajuato. De la muchachita apodar a la zarzuela. Exacto, así le decían. Que despertaba con zarzuelas. Vamos con una pregunta de Anaí Luna, que nos pide que hablemos sobre el zen. Está muy... No, pues sí, Sobre esos el son tus zen. rumbos, mi querido Germán. Sí, Germán, Sí. eso te va a Sobre el tocar a zen. ti. Bueno, primero voy a hablar de la palabra y luego hablaremos pues un poquito del zen. Bueno, la palabra zen es una contracción de una palabra japonesa seno, que es la traducción china, la traducción japonesa de la palabra chan Pero con zen. y a la vez del sánscrito jnana, que quiere decir más o menos meditación, contemplación, y que se refiere al proceso de la meditación y a los resultados de este fenómeno de meditar de una determinada forma. Ahora, realmente habría varias maneras de contestar a la palabra zen. Una sería una respuesta muy típica zen, ahorita voy a explicar por qué, y sería que a lo mejor yo para contestar la pregunta diera un golpe en la mesa y me quedara callado, o le diera un golpe a alguno de mis contertulios, o sacara una flor o una cosa así y no dijera nada. Eso también podría Pero ser lo de una los golpes respuesta. sí es Sí, me ha parecido un Eso es poco muy brusco. zen. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué los zen? maestros zen pegan mucho. Los maestros zen pegan mucho, sobre todo de una de las dos escuelas, ahorita voy. Ahora, la primera, digamos, definición exterior al zen, por supuesto, es que el zen es parte de una tradición budista, sobre todo actual, muy viva, sobre todo en Japón, pero que se formó en China y que se desarrolló a partir del siglo, diríamos, 6 más o menos en China y que llegó a Japón en los siglos 11 y 12. Ahora, esta tradición, que no es propiamente una escuela, aunque muchos le llaman escuelas zen, hubo como 7 tradiciones, 7 ramas del zen, y actualmente sobreviven 2. Una se llama Rinzai y otra se llama ¿Rinzai? Soto. Rinzai. Como en el box. Como en el Rin- box. No, Rinzai, pero Tiene no, que ver con ring, los golpes. no, sin la G-ring, no, Rinzai. Vamos a Y, descubrir más y la otra se llama significados. Soto. Bueno, el zen es una tradición que por supuesto ustedes la verían en un libro de religión, en la cual no existen, extrañamente, no existen ni textos sagrados, ni dogmas, ni autoridades, ni enseñanza, ni ningún tipo de rito,
Ni Entonces, ningún- o sea, el Dhammapada, que no es un texto de ellos. no es un texto del Zen. O sea, el Zen no tiene ningún texto, digamos, ni ningún tipo de autoridad. De hecho, el Zen se ríe de los textos, se ríe de la metafísica y se ríe de todo tipo de especulación. Diríamos, el Zen se puede decir que es una forma, diríamos, es una forma de aprender directamente de maestro a alumno, de cómo destruir tu imagen de lo que tú eres, o sea, tus referentes, lo que tú crees que eres, cómo destruirlo para descubrir lo que verdaderamente eres por medio de la experiencia y por medio de la intuición. Por eso no pasa por la transmisión verbal, ¿no? La transmisión verbal estaría al lado, digamos, del samsara, de lo aparente, ¿no? Y eso no gusta. Exactamente. Por ejemplo, de las dos escuelas Zen, la Rinzai, que es la más famosa, es la escuela que utiliza mucho los koans Zens, que son como preguntas y respuestas que no tienen ningún sentido. Incluso utilizan gritos, por ejemplo, un alumno le pregunta a algún maestro y el maestro, en lugar de contestarle, le da un golpe para que se dé cuenta que las palabras son exactamente, ellos lo que dicen es que cualquier texto y cualquier palabra es el dedo que apunta a la luna, o sea, es el dedo que apunta a la verdad, Es una pero especie que de no son la verdad. Oye, pues psicoanálisis lacaniano oriental, ¿no? Exacto. No, Sí, yo, le da su golpe, yo lo que me estoy dando ¿no? cuenta es que yo tuve varios maestros Sí. Zen Y no me sabía. había Sin dado saberlo. cuenta. Ahora, hay un libro de Ray Bradbury sobre escritura, para quienes les interesa escribir, que es Zen o el arte de la escritura, publicado por Minotauro, que es muy interesante porque justamente con las cuestiones del Zen de quitarse lo que ya Los tiene uno como automatismos. respuestas automáticas, lo usan algunos, en este caso Bradbury y también Natalie Goldberg, otra que habla de eso, para relajarse a la hora de la escritura. ¿Sí? Es muy interesante eso. Exactamente. Ha tenido una gran influencia el Zen en muchísimas artes japonesas y ahora occidentales. Por supuesto, hay formas muy típicamente Zen, que es el Zen del tiro con arco, el arreglo de las flores, la ceremonia del té, es muy típicamente Zen, y la mayor parte de las artes marciales tienen una gran influencia Zen, y por supuesto la pintura, la caligrafía, etcétera, etcétera, y tiene que ver con romper, entonces decimos, cualquier tipo de intermediario entre uno y la realidad. O sea que ahora si somos Zen, cuando lleguen preguntas a la dichosa palabra, les vamos a dar Pues, cachetadas a los sí, televidentes. yo les voy a romper el silencio o la comunicación porque vamos a regalar este diccionario de escritores mexicanos como cortesía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Filológicas a el primero que nos conteste o que nos diga cuál es el nombre del historiador y traductor mexicano o novohispano que era descendiente directo de, y ahí les va, Iztlixochitl. Iztlixóchitl. Gracias, Y maestros. y la porra del Gol- poli dice Iztlixóchitl, Reinazóchitl, Moctezuma y Y es el Luicamina segundo. Cacamán. Por eso yo nunca me voy a integrar, es imposible. Y además es el segundo, ni siquiera es el primero, soberano de Texcoco, eso sí lo dicen. Entonces, si nos dicen el nombre del historiador, que era descendiente directo de este señor, el soberano de Texcoco, Iztlixóchitl segundo. gracias, se llevará el diccionario de escritores mexicanos. Así que llámenos, escríbanos y a la primera persona, pues ahí les obsequiaremos. Ya perdí mis preguntas. A ver, una rapidita, si se puede, de alguien que no entiendo su nombre, se apellida Ramírez, y nos pide que hablemos sobre Xanadu. Híjole, eso no es nada rapidito. Nada rapidito. Yo la contesto con mucho gusto, pero ¿qué les parece Bueno, que el si quieres siguiente empieza. bloque- o ¿Quieren empieza? Empieza esta otra? A ver, tantito y ¿qué que significa nos- ladrón de 7 suelas de Samuel Ocampo? Ladrón de 7 suelas. Ladrón de bueno. 7 suelas significa, rápida. es un superlativo y es una de esas palabras que se vuelven palabras por antonomasia, es decir, el ladrón, que sea un ladrón consumado, es un ladrón de 7 suelas, pero también se aplica a otros oficios. Se puede ser un, no sé, herrero de 7 suelas, es un superlativo el 7 suelas. ¿eh? No, más 7 suelas Es- significa que eres muy significa, fuerte, ¿no? Alto. y significa que has caminado mucho Claro. de un lado Tienes a una otro gran en tu experiencia. oficio, que tienes una gran experiencia, así para decirlo en las rapiditas, pues, ¿no? O sea, ahí estuvo la rapidez de Eduardo Casar. No se vayan, nos vamos a unos cortes, pero volvemos en unos minutos. Ah, y se me olvidaba decirles que también tenemos unos pases, tenemos 10 pases cuádruples en esta ocasión para el circo Ataide de los Ataide Hermanos en 2 sesiones, el jueves 26 de agosto para la función de las 5 de la tarde y otros 10 para la sesión de las 8 de la noche.
Este va a ser también para los de la dichosa palabra, espero, ¿me lo pueden confirmar por ahí? Sí, aquellos que acierten hoy nuestra dichosa palabra, que era el nombre del gorro de terciopelo negro y pasamanería o adornos de seda que usan los toreros. Entre otras cosas, entre los libros que nos presentó Germán, también tenemos estos 10 pases cuádruples para las 5 de la tarde el 26 de agosto y otros 10 para las 8 de la noche. Ahora sí nos damos unos cortes, no se vayan. Ya estamos de regreso en La Dichosa Palabra. Síganos llamando a los teléfonos que aparecen en sus pantallas. Les recuerdo que la dichosa palabra hoy es que nos digan, por favor, cuál es el nombre del gorro de terciopelo negro, que a veces va sembrado de pasamanería o de adornos de seda, que utilizan los toreros. Ojo, la respuesta no es orejas de Mickey Mouse, es otra respuesta. Bueno, si nos llaman a los teléfonos que aparecen en sus pantallas o nos mandan un mensaje a nuestro correo electrónico, bueno, pues pueden tener preferencia para llevarse múltiples, bonitos y variados regalos. Y antes de seguir con la dichosa palabra, ¿qué les parece que nos vamos a nuestro diccionario visual? Porque teníamos una curiosidad acendradísima por saber qué es un suaje y he aquí lo que nos mostraron. Un suaje es un molde para cortar cartón, papel o adhesivos y sirve para elaborar cajas de cartón, cajas de cerillos, etiquetas para pantalones o etiquetas adhesivas para productos. Suaje es así como cuando te ponen la tijerita para cortar, pero eso sin tener que usar la tijerita. Entonces No, bueno, son como los puntitos que te dejan para recortar las figuras o las hojas, ¿no? E incluso cuando, digamos, si tú tienes una invitación de boda y entonces le quieres poner aquí, o cualquier impreso y le quieres poner aquí que tenga una media luna o que tenga una L de Laura o lo que sea, eso también es un suaje, digamos, es como lo que entra a lo que invade físicamente un impreso. Y en revistas se usa el término, ¿verdad? Sí, luego se usa para negociar con la imprenta porque es bien caro el suaje. ¿Pero qué significa el suaje en una revista? Pues haz de cuenta, mira, ahora justamente en el huevo el mes que entra, doy el adelanto, vamos a hacer es un número de moda y vamos a tener unos muñecos para armar, de estos que les gustaba vestir a las niñas antes. Bueno, si fuéramos muy ricos haríamos un suaje que permitiera que hubiera una línea punteada para recortar. Como somos pobres, no va a tener suaje. Que cada uno agarre su tijera y Pero hacer suajes es muy caro porque, bueno, pues tienes que hacerle a cada pieza de impreso su guía. Es lento, sobre todo. Es lento también. Bueno, yo quedé de hablar de Xanadu, entonces voy a hablar de Xanadu porque la historia es larga. Xanadu es una película de Olivia Newton-John. No es cierto. También, pero no empieza ahí el asunto. Bueno.
Xanadu es una ciudad china cuyo nombre chino era Shangdu, se le conoce como Xanadu occidentalmente, y ahí fundó su capital de verano, Kublai Khan. Kublai Khan fue un emperador mogol, el nieto de Genghis Khan, que fue bueno, también fue un operador político importante, pero fue un emperador virtuoso, fue un emperador que promovió grandes avances dentro de la cultura china, después de que él como mongol conquistó China, él tenía una tribu nómada que llegó y se instaló en China, y bueno, gracias a Kublai Khan en China apareció el servicio postal, apareció el papel moneda, hubo muchas mejoras en los caminos, hubo además, digamos, una intención de pacificar las luchas que habían tenido con pueblos vecinos, y precisamente esta intención pacifista fue la que llevó a Kublai Khan al desastre, a que su imperio, digamos, empezara a tener crisis, porque entre su política, digamos, más bien pacifista y que los mongoles no estaban muy de acuerdo en esto de que ya se asentara en un lugar fijo, había una capital de invierno que era Pekín y una capital de verano que era Shangdu, bueno, pues empezó a entrar en crisis su imperio. Afortunado o desgraciadamente él murió antes de ser derrocado, pero ya le faltaban como 5 minutos. Bueno, Xanadu se supone que era un lugar lleno de opulencia, un lugar muy hermoso en donde había un gran palacio. Tan es así que muchos años después, un gran poeta, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, escribió un poema muy famoso sobre Xanadu, un poema que empieza in Xanadu, dijo, ya no me... En algún lugar de Xanadu, de cuyo Ya nombre... estás como yo con Euribia. Con Euribia, que no me acordaba de Euribia. Luego me voy a acordar del poema, pero No, bueno. pero es un lapsus zen, eso es zen. Es un lapsus Sí, zen, porque ¿verdad? te quedas ¿Te pedo? callado, ¿Para qué? te quedas- In Xanadu did Kublai Khan a stately pleasure dumb decree. Así empieza el poema. Necesitaba como el Así trampolín. empieza el poema. Así ya estaba yo como Oye, atorado. pero que el poema sobre todo es resultado, creo, de Coleridge estaba drogadísimo por el opio y había veras? leído, sí, estaba drogadísimo por el opio y había leído un pasaje de Marco Polo, de los viajes de Marco Polo, Que y de se otro refiere a libro, Xanadu. exactamente, de otro libro anónimo que hablaba de viajes también. Y entonces después de leerlo se queda dormido y al quedarse dormido empieza a imaginar un lugar fantástico, ¿no? Con el río Aif, ¿no? que habla en el poema, y que después cuando despierta se acuerda del poema y empieza a tratar de escribirlo. Rápidamente, cuando de repente le tocan a la puerta, lo distraen y entonces por eso dejó el poema inacabado, el de Kublai El de Khan. Xanadu, el de Kublai Khan. Ahora, mucha gente cree que esa Xanadu es un invento. No, Xanadu, o Shangdu, mejor dicho, existe hoy en China y existen las ruinas, hipotéticamente, del Palacio de Kublai Khan. Lo que pasa es que eso no está abierto a los visitantes. Es un lugar que está completamente Ahora, pero controlado el por el Xanadu Estado. de Coleridge es completamente imaginario, ¿no? Completamente un lugar imaginario. Fantástico. Y Los aunque elefantes ustedes no lo rosas. crean, el Xanadu de Coleridge sí nos lleva a la película de Olivia Newton-John, que es un musical de 1980 con Gene Kelly, en donde Gene Kelly y otro actor, Michael Beck, fundan un antro que, digamos, busca fusionar el rock de los 80s con la música de las grandes bandas, y le ponen Xanadu porque Gene Kelly se acuerda del poema de Coleridge cuando están visitando la locación y en ese momento deciden ponerle Xanadu. A partir de eso, una canción también la película fue un fracaso, pero la canción de la película que cantaba Olivia Newton-John fue un gran éxito, llegó al lugar 8 por ahí en las listas de popularidad, en fin. Pero eso no es todo Xanadu. Xanadu también es la casa del Ciudadano Kane. El Ciudadano Kane es una película muy famosa de Orson Welles de 1941 y está basada en la vida de William Randolph Hearst, un gran magnate de la prensa estadounidense que tuvo una carrera política. En fin, es una biografía disfrazada del Ciudadano Kane. Y Hearst tenía una gran mansión en Los Ángeles que dicen que tenía 940 kilómetros cuadrados entre terrenos y casas y subcasas, etcétera. Y que era Se pues, llamaba- como la de Kublai Khan. que era como la de Era Kublai como la Khan del y que se poema. llamaba San Simeón. Y para, digamos, disfrazar la presencia de San Simeón en el Ciudadano Kane, Wells le puso a San Simeón Xanadu, justamente por eso. Ahora se escribe con Con X. X. Con X. Con X. Para los televidentes, con X, para que sepan. Pueden decir Xanadu. también, Xanadu, si quieren. ajá. Bueno, vamos Como con la Shosh- dichosa Shoshone. palabra. Les recuerdo la dichosa palabra es cuál es el nombre del gorro de terciopelo negro que usan los toreros. Y quienes contesten correctamente esto tendrán preferencia para llevarse algunos de los varios premios que tenemos hoy. Sumo a la canasta, por una cortesía del Fondo de Cultura Económica, El siglo XX, un libro de Marcelo Biermayer,
que, bueno, pues pertenece a la colección histórica del Fondo de Cultura Económica. También un libro de otro de los heterónimos de Fernando Pessoa. Aquí dice Fernando Pessoa como Bernardo Soares, que es otro de los heterónimos. El libro del desasosiego, por una cortesía de Ediciones MC. Y tenemos también tres suscripciones, mejor dicho, 3 suscripciones de la revista Ixtus, una revista, bueno, que gira en torno a la filosofía, una buena revista que edita Ediciones Just. La dichosa palabra, les recordamos, es cuál es el nombre del gorro de terciopelo negro que usan los toreros. Llamó Miguel Ángel Zúñiga Bravo, que si podemos hablar de la paella. Podemos comerla. Eso es mejor idea. Eso es mejor, me hace cuenta de hambre, que una ¿no? paella. A ver, De hecho, es una buena palabra porque siempre los valencianos, de donde es originaria la paella, siempre han luchado mucho por rescatar su significado original y que ellos consideran el único y verdadero, que es el del recipiente donde se hace lo que los demás humanos consideramos la paella. Es decir, este plato hondo, muy grande y con 2 asas, hondo Muy relativamente, poco hondo, sí, poquito hondo, donde se hace este guisado de arroz. Eso, según los valencianos, de donde es originaria también la paella, la palabra paella es del valenciano paella, se escribe igual, y ellos dicen que esa es la verdadera paella. Nosotros, los demás, hemos adquirido, por así decirlo, el continente y el contenido, estos cambios que de repente se hacen, y llamamos paella al guisado de arroz. Ellos llamaban paella también o sea, por así decirlo, sería el arroz en paella. Es como si dices voy a hacer una cacerola, digamos, voy a hacer una cacerola de pollo. Exactamente, entonces en realidad el término correcto pues es voy a hacer arroz en la paella, pero los demás pues hemos adquirido Bueno, este significado de el arroz con todos estos guisados que es con marisco, con pollo, con camarones, es decir, Chorizo, con una con cantidad de cosas chistorra. increíbles. Nosotros lo que hacemos para diferenciar este recipiente es llamar paellera al recipiente para diferenciarlo del guiso, que es la paella. Los valencianos lo que dicen es que paellera es la señora que hace la paella. Entonces es como una eterna lucha que nunca se pondrán de Pero un acuerdo poco, nunca. fíjate que para seguir la idea que nos estás presentando y de lo importante de ese origen, es que el origen de la palabra paella, que es un origen latino, viene de una raíz que quiere decir mostrarse. O sea, originalmente ¿Ah, sí? la palabra paella viene de pat, que es la misma raíz de patente, o sea, de manifestar algo, Y es porque el plato, o sea, los platos Patela en anchos, latín. Que te muestra todo exacto, el arroz. patela es donde viene paella, patela, te muestra las cosas en lugar de ser un recipiente cerrado o una botella, es un plato ancho que te muestra las Todo cosas. el arroz. Entonces, Ahora, no es- paella viene del recipiente que te muestra las cosas. El nombre, o sea, la palabra como tal empezó, digamos, a encontrarse en textos escritos muy recientemente, es decir, hacia el 1900 fue cuando empezaron a registrarse por escrito estas palabras. De antes no se tiene conocimiento, me imagino que se ha de hacer paella. Pero en desde latín es entonces, pero- patella, es lo que decía Pero es Nicolás. francés, no viene Pero de con paella. nombre latín, pero De no con paila. español. Sí, de por paella supuesto. como- sí. Por supuesto, es que Como el latín recipiente, pues. patela, Recipiente. el latín patela va a dar paila en español, que es el antecedente directo de paella, y va a dar poêle en francés, que es la palabra que a la fecha se usa en Francia Sartén. para decir sartén. Ahora, Exactamente, es la misma raíz. hay que aclarar que la mejor paella es la del periodista Elías Chávez. Ese no lo entendí, Un día que, explícamelo. que los invite van a ver que es muy bueno. Sí, porque siempre con las paellas está la polémica de quién es el que la hace mejor o cuál es, como con cualquier platillo, la paella clásica, Es que ¿sí? no- la no- paella platónica. Tienes que ¿no? comer la pues paella ahí de mi sí. amigo Jorge Javier Romero. No, que ahí es una sí gran les paella. ganan, ¿Ah, les sí? ganan todos los valencianos, con mis respetos, pero pues sí, los valencianos hacen unas paellas. Y hay una versión con fideos gordos que se llama fideuá y Fideuá. que está también maravilloso. Bueno, Después de estos, a ver. Ya se fue el regalo especial. el diccionario de escritores mexicanos se va a Víctor Godínez, si entiendo bien lo que pone aquí. Y yo te quiero escuchar pronunciar la respuesta correcta. Gracias. Laura. Fernando Alba. Ajá. Tengo que decir el segundo apellido. Sí. Iztlizochitl. Eso, muy bien. Muy bien. Fernando Yo Álvarez. Yo también aprendí mucho esta noche. Nos llama, ya la respuesta ya la respuesta. dimos, la respuesta. Fernando podemos- Alba. Izquizochitl. Esa es la Gracias respuesta por el eco. correcta. Nos llama alguien que no quiso dar su nombre, pero nos da un nombre muy bueno, el nombre de Robert Graves. Dice que si podemos hablar de él. Que si podemos hablar de Robert Graves. Bueno, pues el gran Robert Graves, pues dicen que es uno de los más variados, más ricos escritores y que escribió sobre cosas más diferentes.
Él siempre se creyó y siempre se consideró un poeta de tiempo completo. Robert Graves venía de una familia de origen irlandés, si mal no recuerdo, de eruditos, de escritores. Su papá tuvo un papel muy importante también. Y él participó fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial y eso lo marcó para toda la vida. Una esquirla de una granada lo hirió y muchos creyeron que estaba muerto, y de hecho él leyó en el Times de Londres su esquela. su esquela, exactamente, lo cual lo traumatizó durante como 10 años. No, pues, ¿a quién no? Y bueno, sus primeros poemas, todos eran muy duros y trataron sobre todo sobre el tema de la guerra, pero fundamentalmente en esos primeros años después de la Primera Guerra Mundial se dedicó a trabajar en leer, en aprender y en estudiar fundamentalmente en Londres, y después en Egipto, fue maestro en Egipto, y de ahí se fastidió un poco de depender de la gente. En la Primera Guerra Mundial dijo que él no volvía a depender de nadie por tener jefes y militares, ¿no? Que él quería ser independiente y nunca tener jefes. Ahí empezó el freelance. Y entonces se convirtió en el super freelance de toda la vida. Se fue a vivir a Mallorca gracias a lo que recibió de un famoso libro que hizo, una especie de autobiografía muy dura, muy cruda, que se llama Adiós a todo eso, que es una especie como de barruntar la crisis que iba a tener el siglo XX. Y a partir de ahí vivió, salvo 2 periodos, que fue la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, en Mallorca, que era casi su paraíso. Bueno, Graves, además de escribir muy buena poesía, una poesía muy equilibrada, según dicen los ingleses, o sea, con una gran fuerza, una poesía con sentido del humor, un poco amarga a veces. Muy narrativa, una poesía muy narrativa. Muy narrativa. También es muy famoso porque escribió muy buenas novelas, sobre todo novelas históricas. Escribió, todos sabemos, esas 2 grandes novelas, Yo Claudio. Yo estoy leyendo ahorita Yo Claudio. Voy a la mitad. No vayas a decir en qué acaban. Sí, no descubras que fue el mayor. Pero drama. novelas históricas que más son metáforas finalmente de lo que siempre fue De su la preocupación, época que fue la guerra, en primer lugar, como tú dices, el gran detonador de la obra de Graves, y por otra parte su preocupación, digamos, por el futuro de las sociedades occidentales, ¿no? Finalmente Yo, Claudio, es una gran metáfora de las sociedades occidentales modernas. Y que lo que es increíble es que Graves logra en sus novelas ser muy realista y meterse mucho, apoyarse en la historiografía y en la arqueología de la época, pero siempre nos está hablando a los hombres del siglo XX y nunca olvida que es una metáfora del siglo XX. Y bueno, también, por supuesto, Graves tiene una extraordinaria novela que se llama Belisario, una que se llama La hija de Homero, que hemos comentado aquí también, tiene una sobre el Vellocino de Oro, que es estupenda novela histórica, y bueno, sobre todo tiene también 2 trabajos de mitólogo que son verdaderamente sensacionales, muy polémicos. Uno de ellos se llama Los mitos griegos, yo se los recomiendo, prácticamente creo que nadie sabe más de mitos griegos. Editorial Alianza. En Alianza. Y nadie hace un mejor volúmenes. análisis de la De importancia de la cultural, mitad. social y política de los mitos griegos, además, que Graves. Exactamente, ahí aprendí esto de que es la diosa triple Europa, de Eurídice, Eurinome, etc. Y bueno, fue un ensayista, fue un crítico, y también el gran Robert Graves, por supuesto, escribió un libro sobre la mitología hebrea, que no es tan famoso, con Robert Patay. Que se llama yo Los se mitos recomiendo. hebreos. Los mitos hebreos, que es sensacional también. Y La diosa blanca. Y la diosa blanca, que es el estudio mitológico que dicen que es tan importante como la rama dorada de Fraser, que es un estudio de los orígenes del mito poético en Europa, en el neolítico europeo. Bueno, pues vámonos a unos mensajes y regresamos. Esto es La Dichosa pero los Palabra. pases no Pero los antes, das. ¿lo qué doy? Unos pases que tenemos aquí para ¿tenemos más pases? una temporada de danza. Me parece muy bien, pues es que me los quería yo quedar. No, tenemos 2 pases dobles para la temporada Danza y Tecnología del Centro Cultural Los Talleres en Francisco Sosa 29, en Coyoacán. Esto es para los días 27, 28 y 29 de agosto. Y esta también va con La Dichosa Palabra. También. Esta también va con La Dichosa Palabra. Entonces, les recuerdo, pases dobles para la temporada Danza y Tecnología en el Centro Cultural Los Talleres, días 27, 28 y 29 de agosto. Ya sé que parezco papá regañón, pero si no pueden ir al teatro ese día, no llamen para los pases porque le quitan los pases a alguien que sí pueda ir. Regresamos.
Sí, tenía el chícharo muy Ahorita bajo, yo perdón, hablé, Raúl. no Gracias. se escuchó. A partir de mañana pruebas chícharo con él y vas a ver. Exacto. No, pero Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, intentando contestar sus preguntas. María Mojica dice que si podemos hablar del significado de rampante. Rampante, bueno, pues Se los refiere trepadores. a los trepadores, ¿no? Los animales. Sí, ¿no? Porque incluso, bueno, hay el varón rampante de Italo Calvino es un varón que se trepa a un árbol y ahí permanece su vida. Lo genial es que Italo Calvino puede hacer una novela de más de 250 páginas sobre un personaje que ya no baja de los árboles, se va a esconder después de un castigo. Con esto no le estoy vendiendo la trama porque eso es lo que sucede al mero principio. Y luego ya decide establecerse ahí. No, es es parte que tiene de una familia trilogía. de horror, el varón rampante. Sí, Yo el con esa pobre. familia también me hubiera Te trepado veo al árbol. dale, sí. Y tiene ahí otras dos, una que es el Vizconde de Mediado, que es un personaje que lo parten a la mitad y entonces solamente vive la mitad, que es interesantísimo, y el Caballero Inexistente, que es una armadura que no tiene caballero adentro. Es muy interesante eso porque es una cuestión de absurdo que toma muy a lo kafkiano Calvino, que es desaparecer un elemento de la realidad y luego seguirla moviendo muy lógicamente, como sin que ese elemento ya tenga una participación. Y entonces se crean mundos fascinantes. Ahora, rampante. Por cierto, volviendo. ¿Ya viste el varón rampante? Rampante es trepador porque según creo viene de garra. ¿Sí? Por ejemplo, el león rampante de estos cuadritos de la heráldica, Claro, que la otra que vez hablamos habíamos de la hablado de eso, es uno que está mostrando una garra o apoyándose en una garra, según mis cálculos. Sí, creo que el origen tiene que ver con torcido, las garras torcidas, la garra Con las que se torcida. agarran. Como el caballo rampante de los coches Ferrari, bueno, que además es el escudo de la ciudad de Modena, que el caballo está así, todo No hubieran agarrado. tomado haciendo... Sí, es la- así. el Ah, no, ese es rampante. tu- Pero el Peugeot también tiene un rampante. Un ¿no? El rampante, Peugeot es el un que estaba animal haciendo yo que era rampante el también, sí. perfil. Yo También. creo que porque además en los casos de Peugeot y de Ferrari da una idea como de velocidad, ¿no? Como que el caballo... Y de fiereza, ¿no? Que es un Así poco es. lo que No, es. no, el rampante es porque así queda el transeúnte cuando le echas el carro encima, se pone así. ¿eh? A lo Michael A lo Jackson. Michael Jackson. Oye, pero también se utiliza para decir a alguien que quiere ascender, ¿no? Alguien que es ¿Como rampante, trepador? Como un trepador. ¿Como trepa? Alguien que quiere ascender socialmente o que quiere ascender en el trabajo es alguien rampante, ¿no? Yo Yo les no digo había más oído feo. lo de rampante para alguien así. Más bien trepador y ya, ¿no? ¿La respuesta a la dichosa palabra? Bueno, la respuesta de la dichosa palabra es montera. Ese es el gorro que usan los toreros. Y La que montera. decía que tiene que caer Boca abajo. boca abajo, ¿por qué? Claro, porque si no es de mala suerte. Es de mala suerte. Es de mala Son suerte muy si cae con los... supersticiosos los toreros y hacen una Claro. cantidad de rituales antes, vistiéndose, no tiene que haber ninguna mujer, no pueden verse en un espejo, tardan como 2 horas en vestirse y luego en la plaza también hacen sus rituales y uno de ellos es tirar la montera y como caiga boca arriba, yo creo que hasta algunos se va. No, De y veras. algunos, no, pero algunos incluso se agachan y la ponen en el piso para que no caiga, Sí, digamos. para no dejarlo al hacia azar. arriba. Sí, tienen que hacer muchos rituales para vestirse, porque como usan los pantalones como de unas 3 tallas menos, ¿sí? Entonces, en vez de comprarse unos pantalones cómodos, bombachos, bueno, ya nos vamos. Queremos agradecer al público que está aquí en el estudio, que vino a vernos y que con eso canceló la posibilidad de cambiarle de canal. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos, de veras.
Y ya, ¿verdad? Bueno, pues ya nos vamos. Y ya se nos acabó todo el Escríbanos, participen con la dichosa palabra. Muchas gracias por estar ahí viéndonos. Adiós. Buenas Adiós. noches. Gracias, hasta Hasta el luego. sábado. Adiós. Ay. ¿Cómo que hasta el sábado? ¿Hasta mañana?